incremento fuerte de las exportaciones a granel, por ejemplo, pero también algunos datos que tienen que ver con variedades que puede producir la Argentina. Vamos a conversar de este y otros temas con Carlos Fioqueta, que es gerente general de Coviar. Carlos, buen día. ¿Cómo le va? Daniel Aprile lo saluda aquí en Radio 10. Buen día, Daniel. ¿Cómo estás? Muy bien, Carlos. Gracias por atendernos. Estamos ansiosos de conocer cuáles son las últimas novedades en materia de la vitivinicultura. Hemos hablado muchas veces de las economías regionales acá en el programa y muchas veces tenemos datos que no son alentadores en cuanto a que el negocio a veces no es rentable, que se necesita otro esquema, qué sé yo, tributario, de tipo de cambio y un montón de cuestiones. Pero, ¿cómo está la industria vitivinícola hoy? Mira, la industria está en una situación bastante compleja. En primer lugar, porque la industria vitivinícola es una industria muy heterogénea en cuanto a productos, en cuanto a actores. O sea, tenemos diversidad geográfica, vinos que van desde un segmento básico hasta vinos premium, vinos que están en el mercado interno, que se exportan. Es decir, que la situación difiere por ahí desde el punto de vista que se lo analice. Pero bueno, en términos de variables estamos en una situación muy compleja en el mercado interno, que es nuestro principal mercado. El 80% del vino que Argentina produce se vende en Argentina, con lo cual este contexto recesivo impacta directamente en las ventas. Venimos de un par de años de caídas y la verdad que estamos estimando terminar este año 2018 con una caída en ventas respecto al año anterior, con lo cual la verdad que eso complejiza, está haciendo o va a hacer de alguna manera presión en los stocks de vino y eso va a tener seguramente repercusión hacia los precios de la uva de la próxima cosecha. En el caso del mercado externo, como vos bien decías, ha habido un repunte de las exportaciones de vino a granel, que la realidad también hay que decirlo, que son los vinos por ahí de menor valor agregado, y también dan la pauta de que en general el sector vitivinícola, cuando el tipo de cambio es competitivo, reacciona rápidamente. En el caso de los vinos fraccionados, de los vinos embotellados, todavía estamos con números negativos respecto del año pasado, pero bueno, somos optimistas y estamos tratando de terminar o de cerrar el año vendiendo o comercializando al menos lo mismo que el año pasado. Claro. En cuanto al mercado exterior, ¿a quiénes le estamos vendiendo? Mira, el principal mercado consumidor de vinos argentinos fuera de Argentina son los Estados Unidos. Alrededor del 30%, entre el 30 y el 40%, dependiendo del año, de lo que Argentina vende afuera, lo vende en Estados Unidos. En esa línea siguen en importancia Canadá, el Reino Unido, y bueno, hay un desafío, una materia pendiente que es el mercado asiático, sobre todo China. Claro. Hoy, compartiendo una problemática quizás que compartimos con otras economías regionales, las principales restricciones para vender al exterior tienen que ver con el costo logístico y con la falta de acuerdos internacionales. Hoy Argentina, en relación, por ejemplo, con Chile, quizás, que es un país con una apertura comercial muy grande, que tiene firmado acuerdos con prácticamente el 80% del PBI del mundo, Argentina tiene una restricción. Hoy competimos gracias a la calidad de nuestros vinos y la buena noticia es que Argentina está posicionada como un productor de vinos de precios medianos altos. La contrapartida o lo negativo de eso es no poder comercializar un gran volumen de vinos. Claro, totalmente. ¿Cómo están en comparación con el resto de las bebidas? ¿Por qué se vende menos vino? Bueno, en realidad la comparación se hace a nivel del punto de venta. El vino compite básicamente con la cerveza en los segmentos básicos y también compite con las bebidas sin alcohol. El 80% prácticamente del vino que se vende, el modo de consumo en Argentina es en la mesa, con lo cual la competencia es, te diría, con las bebidas sin alcohol y en parte en otros puntos de venta, o mejor dicho, en otras ocasiones de consumo es con la cerveza. Hoy lo que nosotros visualizamos es que la diferenciación tributaria que tiene el vino en relación al resto de las bebidas alcohólicas, que por lo general son industrias mucho más concentradas, con mucho más poder o más fuerza económica para hacer acciones de promoción y modificar hábitos de consumo, en el caso del vino no se registra. Lo que nosotros estamos pretendiendo es, dada la capacidad de generar valor agregado, la diversidad territorial y la capacidad de generar mano de obra, creemos que el vino debería tener alguna ayuda, o mejor dicho, alguna desgravación impositiva que permita atender esta situación que las otras bebidas no tienen. El vino genera 400.000 puestos de trabajo, está presente en 18 provincias,
decir, llegamos al mismo consumidor, pero para llegar al consumidor el camino que hacemos nosotros es mucho más largo. Entonces esa realidad creemos que tendría que darse o tenerse en cuenta tanto desde el punto de vista de la desgravación impositiva como también del apoyo a la promoción del vino tanto en el mercado interno como en los mercados externos. Totalmente. ¿En qué quedó esto de que el vino es un producto nacional? Bueno, estamos trabajando con el Ministerio de Agroindustria de la Nación en el programa Vino Argentino de Día Nacional. De hecho, el 24 de noviembre es la celebración del Día del Vino Argentino, pero creemos que es muy importante que el gobierno potencie y incorpore recursos para la promoción del vino argentino. Hoy prácticamente todos los recursos de promoción genérica salen de la Corporación Vitivinícola, de la COVIAR, que son recursos que ponen las mismas bodegas. Es decir, además de los esfuerzos de promoción que hacen las propias empresas, COVIAR recauda de todos los establecimientos vitivinícolas del país una contribución que eso va en gran parte a la promoción del vino y a trabajar en el programa Vino Argentino de Día Nacional. Hoy lo que se requiere son, insisto, más fondos porque la caída del consumo en los últimos 3 años ha sido muy fuerte. Y lo que estamos visualizando es que este año que hemos tenido una cosecha normal y en el cual el precio del vino ha estado competitivo, sí, hemos seguido cayendo, con lo cual lo que se necesita son mayores esfuerzos en la promoción y obviamente también que la situación y el contexto general del país mejore, porque dependemos mucho de la plata que la gente tenga en el bolsillo para que pueda consumir vino. La última pregunta, de una botella de vino que vale 100 pesos, ¿cuánto se va en impuestos? Mira, un estudio que hicimos el año pasado junto con la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo arrojó un dato que la verdad que es muy llamativo. Del excedente de explotación, es decir, de lo que le queda a la bodega para invertir, para pagar impuestos, para su propia ganancia y demás, el 65% son impuestos. Es decir, que de la ganancia o de lo que queda del producto de la venta menos el costo de venta, el 65% se van impuestos, con lo cual la presión impositiva a nivel municipal, provincial y nacional sigue siendo muy alta y en economía... ¿65%? 65% en promedio. La presión impositiva. La presión impositiva del excedente de explotación, medido, insisto, con datos o con profesionales de la Universidad Nacional de Cuyo. Sí, sí. Eso está, la verdad que es un dato muy alarmante. Es como la soja. Aproximadamente. 67% tiene. Aproximadamente, porque en el caso de vino, fíjate que la particularidad está dada por la cantidad de eslabonamientos. En el caso de la producción de uva se tributa impuestos. En el caso de la elaboración del vino se tributan impuestos. En el caso del fraccionamiento de vino, que muchas veces está separado de la elaboración, también se tributa. Para exportar, bueno, ahora hay que pagar derechos de exportación, se bajaron los reintegros. Es decir, que en un proceso tan largo, la cantidad de impuestos que se van adicionando al proceso hace que esto se lleve a un cómputo tan grande. Por eso la insistencia en tratar de reducir los impuestos a todo nivel. Esto no está vinculado ni con la cuestión nacional o provincial. Esto entre los impuestos nacionales, claro, provinciales y municipales, la verdad que bueno, es buena la comparación, es prácticamente la misma proporción que la soja, con lo cual claro, es preocupante. El último informe de FADA, que mide básicamente la presión impositiva en los granos, indicaba para la soja ese porcentaje. Es decir, es prácticamente inviable el negocio así. Es inviable y la situación que se ha dado en los últimos años, fíjate que justamente siempre donde por los eslabones por ahí más débiles, donde se tiende a absorber esta presión impositiva o a trasladarse parte de la presión es en los extremos. Es en el consumidor, claro, vía aumento de precios, o generalmente en la producción vía reducción del pago de las materias primas, o sea, el pago de la uva, sí, con lo cual esto genera muchas ripideces adentro de la cadena, conflictividad y demás, o sea, claro, algo que no debería pasar. Sí. Entendemos que hay que hacer un esfuerzo, o sea, sabemos que en la situación compleja que está haciendo el país, pero bueno, en este tipo de cadenas como la nuestra, que generan valor agregado, que generan mano de obra, entendemos que debe hacerse alguna política diferencial y eso es lo que se ha venido trabajando desde COVIAR en las mesas de competitividad vitivinícola. Tenemos justamente ahora sobre fin de año una espada de Damocles que es la
la vuelta del impuesto a los vinos espumantes, que también se sumaría a otro tributo que el sector ha venido estando exento, y que si no se renueva este decreto, también recaería. Se suma ahora el aumento de los derechos de exportación, la baja de reintegro, es decir, hay un combo de impuestos que la verdad que hacen que la producción de uva y la elaboración y el fraccionamiento del vino en Argentina sea una industria bastante, o sea, con mucha presión impositiva. Ahora sí, la última, solamente para tener un dato y comparar, porque muchas veces en Estados Unidos he visto en las góndolas vino argentino y vino chileno. ¿El vino chileno, ustedes saben qué presión impositiva tiene? Mira, exactamente no tengo el número. Sí, lo que nosotros tenemos muy medido es en los mercados donde competimos, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, la diferencia que tienen los vinos chilenos por entrar sin arancel de importación. Chile, en el caso de Estados Unidos, tiene un tratado de libre comercio, entra con arancel cero. Nosotros no. Y ya desde ahí, sumado a todo lo interno, el costo logístico también de tener la cercanía al puerto, porque los vinos chilenos, por una cuestión incluso geográfica, tienen el puerto a muy pocos kilómetros. Nosotros tenemos que ir o a Buenos Aires, a más de 1.000 kilómetros, o cruzar una cordillera, con lo cual, entre la logística, la presión impositiva interna y la falta de acuerdos internacionales, hoy hay que decir que los vinos argentinos que están compitiendo realmente lo están haciendo porque la calidad de nuestros productos es muy buena. Muy buena la charla, Carlos, gracias, de verdad. Bueno, gracias a vos por el contacto y a disposición para la próxima. Igualmente. Carlos Fiochetta, gerente general de Coviat. Sí, por fin lo logré.